Sensores y actuadores biomédicos. Docente, Nayeli Mayra Lanís. Alumna, Jessica Mariel Martínez. Ingeniería Biomédica, quinto A. Universidad Politécnica Bicentenario. En este video se hablará de sensores de reactancia. ¿Pero qué es un sensor de reactancia? Estos no están en contacto físico en el medio a medir. Producen un efecto de carga mínima y su respuesta en frecuencia es limitada. Su comportamiento no es lineal de la impedancia con la variable a medir. Se divide en capacitivos, electromagnéticos e inductivos. Dentro de los sensores capacitivos, están basados en la variación de la capacidad de un condensador como consecuencia de la variación de la magnitud física a medir. Estos se dividen en condensador variable y condensador diferencial. Un condensador variable consiste en dos conductores separados por un dielectro, sólido, líquido, gaseoso o el vacío. Sus tipos son de sección múltiple, mariposas y extractor fraccionario. Dentro de sus limitaciones está la alta impedancia de salida. Las líneas de campo eléctrico en el centro quedan delimitadas a una zona bien definida y la expresión de la capacidad se suele despreciar. Sus ventajas es que tiene resolución alta, no producen campos magnéticos y no hay errores de fricción. Dentro de sus aplicaciones son las pantallas táctiles, receptor de radio y televisión y tienen un alcance superior al doble de los detectores inductivos. Tienen dieléctricos como papel, madera, vidrio y plástico. Ahora, el condensador diferencial. Este consiste en dos condensadores variables dispuestos físicamente de tal modo que experimenten un mismo cambio, pero en sentido opuesto. Y sus tipos son placas circulares paralelas divididas espacio aislante y también microacelerómetro de silicio. Dentro de sus limitaciones es que no tienen linealidad, hay mucha pérdida de sensibilidad y es autocalentable. Sus ventajas es que son de bajo costo y se logra que sea lineal. Sus aplicaciones son detectores de proximidad de objetos metálicos. Ahora bien, los sensores inductivos. La corriente circulando en el propio circuito se le llama autoinductancia. Sin embargo, la corriente no circulando en el propio circuito se le llama inductancia mutua. Y esta se divide en reluctancia variable e inductancia mutua. Empecemos por reluctancia variable. Esta hace referencia a un motor eléctrico de tipo paso a paso, cuyo funcionamiento se basa en la reluctancia variable mediante un rotor dentado en hierro dulce que tiende a alinearse con los polos bobinados del estator. Sus tipos son sensores basados en una variación de reluctancia y también sensores de entretiempo y variable y sensores de núcleo móvil. Sus limitaciones es que los campos magnéticos parásitos afectan a la bobina. La relación entre la bobina y la resistencia no es constante. Y por último, la resistencia y la bobina son inversamente proporcionales. Dentro de sus ventajas, imponen poca carga mecánica,
alta sensibilidad y les afecta muy poco la humedad en el ambiente. Sus aplicaciones es que es medidor de desplazamiento y posición, y también son detectores de proximidad de los objetos metálicos férricos. Ahora bien, inductancia mutua. Esta es una variación de inductancia mutua entre primario y cada uno de los secundarios al desplazarse a lo largo de su interior, un núcleo de material ferromagnético. Dentro de sus limitaciones está que la temperatura varía la resistencia eléctrica del primario. En la posición central, la tensión de salida no pasa por cero. Sin embargo, sus ventajas es que tienen alta linealidad, tienen rozamiento muy bajo entre el núcleo y devanados e imponen poca carga mecánica. También tienen alta repetibilidad y sensibilidad. Dentro de sus aplicaciones es que son medidores de desplazamiento y de posición. Ahora, sensores electromagnéticos. Son similares en su funcionamiento a un generador de energía eléctrica. Y nada más está el efecto Hall. El efecto Hall consiste en la aparición de una diferencia de potencial transversal en un conductor o semiconductor por el que circula la corriente, cuando no es sometido a un campo magnético aplicado en dirección perpendicular a esta. Sus limitaciones es que la temperatura cambia la resistencia del material y hay un error de cero debido a las inexactitudes físicas.